Muy buenas noches. Aquí estamos otra vez en su programa Qué flojera ser normal con Chawi. Y Gaby. Muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante que estábamos platicando de justamente que hemos tocado pues temas muy sensibles Sí, con nuestro anterior episodio con Pamela y el anterior con Katie. Siempre vamos en esa línea como de temas sensibles, ¿no? Hoy sí. tenemos un tema. ¿Quieres presentarlo, Chavi? Ay, bueno. El tema de hoy para todos y que les va a gustar, creo que va a ser un tema muy interesante, como siempre digo, ¿verdad? Siempre es mi palabrita, pero la verdad es que una vez que lo empiezas a escuchar o que lo empiezas a desmenuzar, pues todo el mundo se queda así en vilo, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿De qué están hablando? A ver qué. Y la verdad es que este tema sí es sensible, como decías, y a la vez es impactante también. Exacto. Y también nos da una reflexión, ¿sí? sobre para dónde vamos como humanidad en varios sentidos. El tema de hoy son crímenes en la sociedad mexicana. Entonces, estos temas, por eso son sensibles, porque estamos hablando que como sociedad todos vivimos en México Así y es. no sabemos a veces si la puerta de al lado, qué está sucediendo, ¿verdad? A veces ves a la gente bien normal y no sabes exactamente qué está sucediendo. Sí. Entonces, por eso está impactante. Pero antes de entrar de lleno al tema, sí, les traemos una noticia. Resulta que tenemos un patrocinador y se los vamos a presentar el día de hoy. Bueno, tenemos dos, pero el primero que les vamos a presentar, porque como siempre estamos comiendo, alguien ya se apiadó de nosotros. Y aquí tenemos a Botanas Timbi. Timbi. Bien, por Botanas Timbi. Nos vio que nos gustan las botanitas. Y tiene un Ah, surtido, ¿no? De sí, varias botanas. sí, mira, tienen un surtido de charritos, hojuelas de Charritos. papa, surtido, Ajá. puyulitos, cacahuates, tostadas, charritos. Sus charritos de verdad son deliciosos, son de los mejores que yo he probado, ¿eh? Igual sus Igual los polluelitos. puyulitos, Están muy, buenísimos. muy bien Ya puestos. ellos son una empresa yucateca y están aquí en la ciudad de Mérida. Distribuyen en Vaca, distribuyen en Progreso y en varias áreas de aquí de la ciudad de Son Mérida. muy buenos. Les vamos a dar el número para que lo anoten, por si quieren hacer algún pedido. Es 999-637-5779. Botanas Timbi. O como Ah, lo diríamos aquí, 99, 96. eso. Véanme mejor. 37, 57, 79. Ah, bueno, mejor La dicho, no hay. verdad, muy buenas botanas. No es primera vez que estamos en la mesa con Sí, estas no es la primera botanitas. vez, sí. Gracias por el patrocinio de Botanas Timbi. Y tenemos otro patrocinio. Ay, ¿cuál Bueno, pues será? para quien le gusta el fútbol, ¿sí? Resulta que este club, el Club Deportivo Histeria, está patrocinando a Qué flojera ser normal. Ya está en todas sus camisetas. Y también durante la transmisión de los partidos en vivo están sugiriendo el podcast para que se vayan a escucharlo. Entonces ahora tenemos otro patrocinio. Muchísimas gracias al Club Deportivo Histeria, ¿sí? Porque ahí estamos ya. Ahora más gente nos va a poder conocer. Ay, qué Ajá. padre, qué bien Sobre por todo Histeria, gente que sana. exacto, que gente del mundo del deporte. Ah, eso. Bueno, y Muy después de bien. los comerciales, ahora sí Va. procedemos con el tema de hoy. Sí. Y como dijimos, ¿verdad? Este de crímenes de la sociedad mexicana, pues va a estar, nos va a dejar pensando. Sí, Claro, nos va a dejar pensando. ¿Quieres empezar, Gaby, con tu primera historia? claro. Y como les estaba comentando al inicio de esta presentación, hemos estado tocando temas sensibles como, pues más que van de qué ver con el crecimiento personal, como es esto de la Sí. terapia holística, Ujú. de la limpia espiritual, Energética, claro. energética, ¿no? Y a mí me dio mucha curiosidad justamente porque de manera personal, en el episodio anterior conocieron a Pamela Morcillo, que es... Apenas va a salir Ah, no, sí. Exacto, sí, por eso lo estoy manejando. Sí. Ah, sí. En el episodio anterior, Ah, sí, tienes razón. Pamela Morcillo nos habla un poco sobre la importancia de las constelaciones familiares, de romper patrones para poder romper, pues, maldiciones familiares, Generacionales, sí, claro. generacionales, exactamente. Entonces, apenas ahora es que estoy comprendiendo este tema de la importancia que es tratar esto para no repetir la historia. Claro. Sobre todo cuando constelas, la consteladora, la persona que hace la constelación te pregunta cuáles son los dramas familiares, ¿no? Y te empiezas a ser consciente Sí. de situaciones que hay, ¿no? En la familia y te haces tan consciente que ves la necesidad de no quiero repetir esto.
Sí, ¿no? claro. Ni quiero que lo repitan, pues, mis sucesores, ¿no? O sea, si ya estás viendo que es algo de ancestros, pues vas y ese es el objetivo de una constelación mayormente, ¿no? Romper em, dramas familiares. Y justamente cuando empezamos a hablar del tema de asesinatos, Ujú. hay un caso que me conmocionó mucho por este tema, justo que estoy haciéndome muy consciente de romper todo lo que arrastras a nivel familiar. Este caso sonó en el 99. Ok, Es el caso de la señora Elda Zurita. ok. La gente, pues, de Yucatán, la gente local conoce muy bien este caso, no tiene demasiado tiempo, pero fue muy impactante porque, pues, se da de una manera Sí. muy brutal, ¿no? Entonces es una señora que se dedica a ser agiotista, da préstamos y a cambio ella pedía escrituras de propiedades, Ok. terrenos, ¿no? O sea, Sí, sí, claro. casas. Y fue una señora que en boca de vecinos, ¿verdad? Porque pues la familia de mis papás vivían por ese barrio. Ella era del barrio de Santiago, ahí vivía, Ajá. ¿no? Entonces, la familia de mis papás, abuelos, tíos y todo, viven por ahí. Entonces, me acuerdo que un tío, cuando ocurrió todo eso, le decía a mi mamá que la señora en realidad era muy mala, ¿no? O sea, no sé, o sea, no son cosas que a mí me consten, Sí, sí. pero habían muchas opiniones encontradas, ¿no? De Ujú. gente que opinaba que realmente esta señora Elda Zurita, que se dedicaba al agiotismo, era una señora que se hacía, pues, a la mala de muchas propiedades, Ajá. porque Pues intereses exagerados, los intereses de repente impagables. eran impagables y no solo eso, sino que se rumorea, no sé si se dice así, Se rumora. o Se sea, rumoreaba. porque sé Se que no es, se rumoraba. rumora, ¿no? Pero no sé Ah. cómo es realmente. Bueno, el caso es que la gente dice que si le gustaba tu propiedad, si le gustaba tu casa, si le Ah. gustaba tu terreno, lo que sea, ella buscaba la manera de que no lo pudieras pagar, ¿no? Entonces que el día que la persona iba a pagarle, pero como le interesa su propiedad, ella se hacía la que no estaba, dile que no estoy y que venga Que después, se le ¿no? pagara la, Que, pasara la fecha. que se le pasara la fecha para irle siguiendo cobrando intereses, para hacer grande la deuda. Entonces, eso, obviamente, pues era como que actuar de mala fe, Sí, ¿no? claro. Entonces, se supone que esta señora se dice que tenía ya una exageración de propiedades, algo así como 200 propiedades en Ok. total, ¿no? Entonces ya se había hecho de muchísimo dinero, de un patrimonio exagerado, ¿no? Haciéndose de propiedades a veces, pues según la gente, pues de mala fe, ¿no? Ajá. Entonces, en una de esas, cuando la señora ya tiene 70 años y su hija, Cintia Zurita, también le sigue pues al En el mismo negocio, tema. al negocio Al negocio familiar familiar. y empieza también Sí, pues la aprende. con ese oficio de ser agiotista, Ajá. pues ya era la hija también que estaba metida. Entonces, la versión oficial me parece que es que la señora estaba en su casa y llegaron unas personas, justamente, creo que eran de Playa del Carmen, me parece, a hablar con ella para negociar que les devolviera una propiedad que ya no podían pagar. Ajá. Entonces, se dice que la señora estaba solita en su casa, que el esposo se había ido a comprar y no estaba su hija en ese momento ahí con ella nada más. Entonces le abre la puerta a estos clientes y ellos intentan negociar que se les devuelva la propiedad, pero según ella era como de un carácter pues muy fuerte y grosero, Sí, grosero, entonces claro. les dijo no hay manera y no. Y no, y háganle En- como quiera. y háganle como quieran. Entonces esto se volvió como que, bueno, pues ya estamos aquí y te robamos, ¿no? Y estas Y me las personas devuelves. Ajá. empezaron a agredirla, Ajá. según que la llevan a su recámara, me parece que en la parte alta de la casa, y le están pues pidiendo que dé
no sé, caja fuerte, contraseñas para poder hacerse de joyas y dinero que ella tenía en la casa y todo. Pero según que la señora pone mucha resistencia y no da sus claves y trata de como de no, y Ajá. la martillan, o sea, con un martillo en la Ajá. cabeza, así, de una manera brutal, Santo Cristo. muy sanguinaria, muy feo. Eran dos personas, pues la asesinan a martillazos. Y en eso llega a la casa Ajá. la hija que me parece que la historia era que llega con su novio, mientras su novio está como que estacionando o algo, ella Ajá. se baja, ve raro en la casa, Ajá. entra rápido y Ajá. la ven estos asesinos y le dan la misma muerte, o sea que la arrastran, le ¿Qué ponen dicen? la bolsa en la Sí, pues para qué cabeza van a y dejar también a testigos. martillazos. Y ¡Ay, en qué horror! eso, Ay. muy feo. Y en eso también ya entra el novio, que por alguna razón no entró al mismo tiempo Que la chava. que la chava, que la hija, Ajá. y también. Entonces, un tercer testigo y vámonos, encima de él, a él lo, lo hieren con arma blanca, parece que le dan varias puñaladas y lo dejan tirado, dándolo por muerto. Ok. Pero eh, ese no murió. Logró Ah, sobrevivir él fue el que a contó esos todo. ataques. Él fue el que contó todo. Y ya, obviamente, cuando llega el esposo de doña Elda Zurita a su casa, que él se había ido de compras, estaba de compras, no sé, Ujú. cuando llega, él ve la escena del crimen, da parte a la policía. Y es que también, pues, la gente malintencionada empezaron ya sabes que la gente va a hacer Sí, claro. teorías Sus teorías sobre, conspirativas. exacto, ¿Quién fue el sobre todo, responsable? ajá, por qué se dio de esa manera, que a lo mejor fue Ujú. pasional, que a lo mejor el señor, como él fue el único que salió, pues, Qué limpio, casualidad, ajá, ¿no? qué Que no casualidad, estaba cuando que el esposo llegaron. no estaba, seguramente Sí, tenían tenía algo que pleito ver. y se iban a separar y para hacerse de los 200 propiedades, no Sí, sé, ajá. se dio como que esas muchas versiones alrededor, pero pues la oficial es que en realidad el esposo no tuvo absolutamente nada Nada que que ver. ver. Fue realmente fue cobrarse una deuda a la mala a estas Sí, personas que tenían mucho coraje, resentimiento por no poder recuperar su recuperar. propiedad. Y pues realmente yo creo que ahí sí aplica, pues al que obra mal, pues al final le va mal, ¿no? Entonces, si esta señora realmente pues se hizo de esas propiedades de una manera mala, iba a llegar el momento en el que alguien Sí, quisiera sí, cobrárselas. sí, claro. Porque un tío mío, que conoce muy bien el rumbo y vivió por allá, decía que coloquialmente la gente decía que porque también estaba en una esquina la casa, Ajá. o me parece que estaba en una esquina, pero le decía la casa de las lágrimas, porque todo el tiempo se veía gente que salía llorando de ahí, No tratando de inventes. negociar su propiedad Qué y sí. duro. Entonces era como que la esquina de las lágrimas. Y la señora sí tenía la reputación de que era muy dura, Bien ¿no? canija. Que era canija, ¿no? Pues, y em, ese crimen me llamó mucho la atención porque en que estaba investigándolo y justamente en que estaba viendo el tema de constelación y lo estoy aplicando en mi vida personal, descubro en esta investigación Ajá. que este señor, el esposo de doña Elda, se llama William Ricalde, él había vivido antes la misma historia, ¿Cómo crees? pero con su hermana. Entonces, justamente, llámale casualidad, Ajá. que es cuando te digo, no puede ser una casualidad, ya que vas entendiendo que los patrones familiares se repiten. El esposo de doña Elda Zurita vivió una historia muy similar, pero con su hermana. Su hermana se llamaba Eneida. Hasta el nombre se Se parece. parece, sí. Eneida Ricalde. El crimen de doña Eneida Ricalde ocurrió en el 76, Ajá. 1976, y fue muy parecido, muy similar, Como 20 años antes. sí, al de doña Hilda Zurita. Entonces, la historia es así. Doña Eneida Ricalde Gamboa
también era agiotista. O sea, mira nada más todas las casualidades. Sí, La misma claro. profesión. Ajá. Y al momento del crimen la mata un carpintero que también empeña una propiedad Ajá. y va a tratar de negociar con ella. Ajá. Y como la señora se pone dura, pues Ajá. es un negocio en el que tienes que ser, yo creo que de esa manera, ¿no? O sea, Sí. tienes que tener ese coraje, esa... Sí, pues si fueras blandito no No estarías serías ahí, sí, no, agiotista, le prestas a todo exactamente. mundo y ya nadie te paga. Entonces creo que de por sí un agiotista tiene esa reputación de ser duro, canijo, ¿no? Sí. Entonces, en el crimen de Doña Eneida, un carpintero es quien acaba con su vida. A martillazos también. El arma fue un martillo. Y la hija escucha los gritos de su mamá, va a verla y también le toca a la hija. ¿Cómo crees? Exactamente. Y al esposo sí también lo lastiman y fallece posteriormente. Ahí sí fallecieron todos. Sí, ahí sí fallecieron, fue un triple homicidio. Pero digo, tú crees, o sea, yo a estas alturas que empiezo a entender un poco más esta parte de patrones familiares, de herencias malditas, como se llama el grupo Ujú, el familiar, grupo de Rack. esto, entiendo que no es casualidad. No, sí, Entiendo no. que no es casualidad que William Ricalde, hermano de doña Eneida Ricalde, Repita la escena. repita la escena Sí, 20 con su años propia después familia. con su propia familia, con su Sí, esposa, con su claro. hija, así tal cual. ¿Por qué? Porque a nivel, así lo que estábamos como viendo en los capítulos anteriores, todo es energía y si no se Ujú, limpia, se repite y se sí, repite. Alguien absorbe la energía de ese crimen, que en ese caso, pues se quedó en el sistema familiar. sí. Y el señor William, pues sin saberlo, ¿verdad? Repite la historia 20 años después porque nunca se sana eso del sistema familiar. Sí, claro. Entonces, hoy día, no sé, o sea, es una familia ¿Quién sabe cómo esté que ahora? necesitaría Sí, constelar el claro, sí, crimen. claro. No, y hay muchas otras cosas, una limpieza energética Una también con limpieza Katie por ahí, porque energética, imagínate la casa de las exactamente. lágrimas, o sea, ya eso te habla de Terrible. nada más de la vibra baja que tiene ese lugar. Sí, Cállate, o sea, ya, sí, sí, ya desde que sí. entres ahí, imagínate las sensaciones, o sea, sí está bien difícil. Y qué crimen tan terrible, tan Terrible, horroroso, pero tan aparte horroroso. las coincidencias de la misma familia 20 años después, o sea, está cabrón, ¿eh? Y si te fueras más para atrás, quién sabe, ¿eh? Seguramente va a haber Seguramente más, había más. claro. O sea, es cuando dices, wow, cómo todo se puede relacionar de una Claro, y manera es que tan está increíble porque muchas veces impresionante. no vemos los patrones. O sea, como que se va repitiendo y ni siquiera te das cuenta hasta que lo traes al consciente. Precisamente para acabar con la herencia de esa situación, que se acabe el círculo que viene trayendo otra vez el patrón repetitivo, sí, que se va presentando en Exactamente. las familias. Entonces, yo espero que hoy día la familia de doña Elda, que es la que sucedió, el crimen que sucedió en 1999, pues sepa sobre estos temas de constelaciones Ojalá, y por familiares si no que para que aquí le llegue traten tantita de, luz, porque sí, qué difícil, y aparte de tan traumático, porque esto tan es mega traumático, no traumático. sé cómo ha de haber quedado el pobre hombre después de lo que le sucedió a su familia y la forma tan feroz y tan horrible, sí, tan Claro, sangrienta en la que se le vino esta situación. Ay, qué feo, ¿no? Pobre hombre, que así le es. mandamos ahí bendiciones, que Diosito lo ayude, porque no, qué cosa tan horrorosa. Sí, sí. Sí está No, pero terrible. yo creo que don William ¿Ya pasaría ya mejor vida? trascendió, pero pues lo ¿Crees? que quede de su familia, así sean Ya era nietas, grande en ese... nietos o quien sea. Sí, Sí, ya eran doña grandes. Elda cuando la ¿Falleció? asesinan tenía 70 años, Ah, no, pues ya. Sí, no, 77, ya ahí fue en los 70, entre ahí. noventas. Sí, Sí, ya. ya. Sí, ya. Pero pues quien quede de su Qué linaje, de difícil. su Sí, generación, tiene que sí, hacerlo consciente porque lo que viene para futuras generaciones, quién exacto. Si sabe. no se rompe en algún Sí, momento, sí. estás destinado a A repetir y repetir y a repetir y repetir. repetir. Sí, Así sí, 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 es, no, la verdad es que sí. Ojalá que empiece a haber un poquito más de luz sobre el tema en estas situaciones. exactamente. Digo, si de algo sirven estos podcasts, es para precisamente que la gente se vuelva un poco más consciente de lo que hemos estado acarreando durante tantas generaciones, porque a lo mejor la forma de vida anterior, pues no dejaba otras soluciones, ¿no? A veces, digo, no como esto, ¿no? Porque el crimen nunca va a tener pues una solución real, pero la verdad es que anteriormente la vida era más feroz, ¿sí? Exactamente. Entonces, como antes había que defenderse más, había que estar luchando más contra muchas situaciones abusivas que todo el mundo tenía y que era el día a día, pues había que ser un poquito más salvaje, ¿no? Yo En sé algunas que situaciones. es, eso es cierto. A veces como que la justicia por propia mano era más visto antes, ¿no? Sí, 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 Pero claro.
aún así quedan como que, o sea, todo lo que sucede en una estructura familiar, en un sistema familiar, se va cargando entre generaciones, Sí, ¿no? sí está Entonces, mi complicado. consteladora diría, el señor William, después de 20 años, o sea, que repite la historia, Elda se le hizo familiar por su hermana y por eso se casó con ella. Ya sabes, por eso repitió Claro. el Sí, patrón, porque el que algo escoge es el así. subconsciente, a final de cuentas Empiezas a descubrir no es el... el consciente. Es una cosa increíble, pero bueno, Sí ¿tienes está. algún Ay, caso, sí, yo tengo Chaui, uno de de... aquí, te voy a contar uno porque de verdad para mí fue muy impresionante, que ni siquiera sabía que era un caso en sí. O sea, tú sabes que pues, nosotros llegamos aquí a vivir en el 2020, o sea, en plena pandemia. El último día del año, ¿no? Pero todavía era 2020. Sí. Entonces, yo llego a vivir aquí a la zona de Altabrisa. Y para salir a hacer mis mandados o mis cosas, pues siempre atravesaba por la colonia Montebello. Entonces, para mí era el paso normal, común. Cada que yo pasaba por una calle en particular, ¿sí? Yo veía una casa en una esquina que me llamaba mucho la atención. No te sé decir por qué, solo sé que me llamaba mucho la atención. Puede ser que sus zaguanes se parecían un poco a los que yo tenía allá en Toluca. No sé si así que también digan zaguán, El el portón, portón, ajá. ¿sí? Se parecían mucho a lo mejor a los de Toluca, que eran de cuadritos, pero acá en rombitos y allá eran cuadritos, ¿no? Entonces no sé si eso era lo que me llamaba la atención, pero yo cada que pasaba la veía. O sea, no te sé explicar por qué. El asunto es que un día le ponen una manta de se vende, ¿sí? Y para ese momento mi esposo ya estaba buscando que nos cambiáramos porque vivíamos en un apartamento y nosotros nunca en la vida habíamos vivido en un apartamento, siempre habíamos estado en una casa. Porque pues tenemos mascotas, animalitos y simplemente el espacio, ¿no? Es más amplio. Y aparte ahí estábamos en un piso 26, entonces así como que la altura no a todo mundo le cae muy bien, ¿no? Entonces estábamos buscando ya otra cosa. Ponen el letrero este de se vende y le digo, oye, vamos, pues órale, vamos a ver. Cuando entramos a la casa, te quiero decir, porque yo sí la conozco ya por dentro, yo no sabía lo que había sucedido ahí, sí, pero yo entro a la casa y todo me dio la impresión como que hubiera sido abandonado, pero ¿cómo te explico? Como si a la gente le hubieran tenido que arrancar de ahí. O sea, como que la gente se fue de forma apresurada por alguna circunstancia de la vida, que alguien los venía correteando, huyendo, no sé, y tuvieron que salir corriendo. Así, esa fue la impresión que me dio. Y mira, no había muebles, ¿eh? O sea, no había muebles, la casa estaba prácticamente vacía, pero a mí me dio esa impresión, no sé por qué. Sentiste Yo sentí esa el de impresión y yo aquí, dije, es que se tuvieron que ir salieron. corriendo. O sea, ¿por qué? ¿Qué eran? Y entonces yo pensaba, decía, a lo mejor eran narcos y tuvieron que dejar la casa porque los iban a agarrar. Créeme que yo eso creí. Bueno, empiezo a conocer la casa, una casa muy bonita, me encantó la forma en la que fue diseñada porque era una como U, ¿no? Y en esta U, en la parte central estaba lo que era la sala, con vistas hacia lo que es el jardín y alberca. Precioso lugar, súper amplio, de verdad que estaba súper amplio para poner una sala súper bonita. Y al lado tenía la cocina, dividida obviamente, estaba al lado de la cocina sí ya, obviamente ya se veía que era como viejona. Y de ahí pasabas digamos que en las patitas de la U, ¿sí? Pasabas a lo que eran las recámaras. Entonces eran 4 habitaciones, cada habitación con su walk-in closet, sí, o sea, súper pro las habitaciones. Me llamó mucho la atención porque estaban muy bonitas, distribuidas. Ya no te voy a decir qué bonita la casa, yo creo que en sus buenos tiempos ha de haber sido preciosa, ¿eh? Porque estaba todo, pues lo veías, estaba descarapelado ya por la humedad y como que viejón y todo. Y yo dije, bueno, aquí hay que meterle una lana para remodelar, pero la verdad es que la distribución está padrísima. Aparte tenía pues para personal de servicio, que tuvieran sus propias áreas, un montón de cosas, muy, Wow. muy lujosa, muy, muy lujosa, pensada con mucho lujo. Entonces, sí, la verdad es que sí me gustó, pero fíjate que cuando íbamos a entrar a la recámara principal, ya habíamos entrado y la recámara principal estaba dividida, su walk-in closet, por una pared. Entonces, a la hora que íbamos a entrar al walk-in closet, salen unos murciélagos volando. O sea, me pegaron el ¡Qué susto de miedo! mi vida y así de, ¡ay, Santa Cachucha! Como película de terror. Así como película de terror, porque tú sabes que en las películas de terror siempre pasa eso, que Sí. entras y sale el O murciélaguito sea, volando. Así, por Dios que así pasó. como de Scooby-Doo. Así, Y así, salen todos así. corriendo. Estábamos en la cámara del misterio, ¿cómo se llamaba? La camioneta del misterio. Así, tal cual. Entonces yo dije, no, pues guau. Bueno, ya total que la persona que nos las enseña nos da un precio que la verdad estaba estratosférico. O sea, para ese momento todavía no estaban tan caras las propiedades aquí en ¿Eso Mérida. cuántos años tiene? Ya, 5 Fue en el años. 2021.
Sí, Sí, 5 no años. estaban todavía tan caras, porque yo recuerdo cuando yo llegué y todavía me acuerdo de los precios y no estaba tan Una elevado. casa en Montebello, Una casa en ¿qué precio te Montebello. tiraron? Me tiraron 16 millones en ese Guau, momento, no, pero hombre. era, o sea, no había manera. O sea, no No, había es manera porque eran demasiado. ruinas. O sea, Claro. prácticamente eran O sea, ruinas. ¿querían que se venda o que Sí, no se o que no se venda ven. Sí, o claro. O por sea, qué mejor tanto? véndeme el puro terreno. O sea, Ajá. sí, al fin ya me llevé la idea. Ah, bueno. En fin, total que nos gustó mucho, pero dijimos, no, pues están como locos. O sea, ¿cuánto dinero más le Claro. tengo que meter para remodelarla y dejarla funcional? Porque pues ahorita todo está podrido, ¿no? Bueno, pasó. Yo pasaba, te lo juro, y cada vez que yo pasaba decía, ay, pues ojalá vean mi oferta, ¿no? Y me llamen. Pero yo no sabía por qué, o sea, en fin. Pasa el tiempo y un año después, más o menos, de esa situación, yo ya me ubico ya en mi casa actual, todo el show. Veo entre las noticias que estaba yo bien, que me gusta ver en las mañanas o así, una noticia que decía que estaba saliendo de la cárcel un empresario. Esto ya había pasado, de hecho, porque ni siquiera fue en ese año que salió, él ya había salido, ¿sí? Pero la casa la empezó a poner en venta en el 2019 y casualmente la casa que estaba poniendo en venta era la misma casa que yo había ido a visitar. Oh, Y yo me Dios. dije, ah, qué casualidad, ¿no? ¿Por qué esto es trascendental? Porque cuando sale la noticia, el empresario del que estamos hablando se llama Wafer Kuri, que yo ni siquiera sabía quién era. Claro. Wafer Kuri, y es un empresario que se dedicaba a la construcción y etcétera. Decían que movía mucho dinero este hombre. Y él estaba casado, se había casado en el 2004, y en esa casa sucede un asesinato, ajá, un crimen. Yo decía, Sí. o sea, no puede ser. Bueno, pues sí. Yo decía, con razón me dio la impresión de que la gente había tenido que Salió. salirse, se habían tenido que ir. No es que se, o sea, por esa situación obviamente tuvieron que abandonarlo todo. Entonces, claro, ¿no? Dije, bueno, y me pongo a leer, ¿no? ¿De qué se trata este asunto? Porque si ya me llamó la atención, dije, o sea, ¿qué onda con esto? Empiezo a analizar, empiezo a investigar más y fíjate cómo está la historia. Resulta que ellos son una pareja que para esas fechas, cuando sucede el asesinato, que fue un 14 de enero de, del 2008, ¿sí? Llevaban 4 años de casados. En el 2008 ocurre el crimen. Ocurre el crimen. En el 2019 2019, la ponen a la venta. ok. Sale a la venta la casa. O sea, ¿cuántos años después? ¿Cuántos años Sí, después? 11 años, que fueron los mismos que él pasó en la cárcel. Ok. Él pasó 11 años en la cárcel, pero aquí viene todo el asunto. En un principio se decía que alguien se había metido en la noche, porque él decía que fue un comando armado el que se había metido en la noche, y le había disparado a su esposa y le habían disparado a él, porque él salió de esa casa baleado y lo fueron a atender a Star Médica, y también a ella se la llevan a Star Médica, pero ella fallece y no llega ya a Star Médica. Él sí llega a Star Médica con una bala en el abdomen, que dicen que no va a ser fácil de retirar, porque si la retiran, pues le puede causar más daño que si se la dejan, ¿no? Ya sabes que luego hay esos Sí, sí, casos. sí. Entonces no podían analizar si era la misma bala, etcétera. Entonces, la primera versión es que él dice que entra un comando armado a su casa y matan a ella y a él lo balean. Entonces, así es como se van al MP. Empiezan a hacer las indagaciones, ya sabes que siempre se hacen como las investigaciones. Él queda primero como testigo del hecho, ¿sí? De lo que ha sucedido. Pero cuando empiezan a investigar un poquito más, empiezan a ver que la casa estaba totalmente sellada. Nadie forzó las entradas, ni mucho menos, por lo cual la pareja estaba sola. Ok. Entonces, si no hubo una entrada forzada, que eso hubiera hecho un comando armado, ¿verdad? Porque pues tratan de entrar, no les vas a abrir, ¿verdad? Sí, entonces eso hubiera pasado. Otro dato que por el cual cambia la fiscalía y esta vez acusa al marido es que, imagínate, o sea, qué feo, pobre mujer. Ella está acostada en su cama, ¿sí? Y por la espalda recibe el balazo, Oh, ¿sí? no. Al nivel en su espalda que sale hacia su corazón. Entonces pasa así la bala. Pero lo peor del caso es que la bala no fue disparada de lejos. La bala fue disparada a 2 centímetros de su cuerpo. Oh, Y esto lo saben por pruebas de balística, ¿sí? Porque tú sabes que hacen todo este tipo de análisis ya que son muy exactos. Y cuando empiezan a revisar las manos del hombre, él disparó la pistola. él tenía todo Él ahí. tenía todo ahí No, amor. machacado. Él sigue diciendo que él no fue. Él le echaba la culpa a una persona de la Secretaría de Salud, oíme, de la Secretaría de Seguridad, ¿sí? Le echaba la culpa a una persona de ahí que porque supuestamente lo habían estado extorsionando, ¿sí? En algún momento y que como no quiso pagarles, él dice que ellos fueron los que perpetraron el crimen y lo incriminaron a él. Hasta la fecha, nadie sabe decir el móvil o el motivo por el cual Lo esto hizo. haya sucedido. O sea, no se sabe cuál sería el móvil. Sobre todo, aquí viene lo más trágico de la historia. La mujer tenía 3 meses de embarazo. Wow.
¿sí? Que es lo más trágico del asunto. Porque imagínate nada más, ya cuando escuchas el hecho completo dices, bueno, ¿qué motivo tenía este hombre para hacer lo que hizo? Y aparte por la espalda, porque a mí lo más cobarde que se me hace Es que es que sea sea... por la espalda. O sea, ni siquiera te quiero ver a los ojos, ¿no? Pero ya voy a acabar contigo. ¿De qué se trata? Y el disparo que tenía él en el abdomen, como él se Se lo logra... autoinfligió. Sí, esas fueron las conclusiones de la fiscalía. Que él, después de que le dispara a ella, se dispara él mismo, ajá, para infligirse el balazo. Y por eso es que hace parecer las cosas como si hubieran sido perpetradas por alguien más, pero pues solo es su palabra, a final de cuentas. Ahora fíjate bien. Pero ¿por qué salió tan pronto de la cárcel? Ah, porque metieron pues es un hombre con recursos. Ah, Es un hombre tienes con razón. recursos. No sé Sí, por qué pregunté. es un hombre con recursos. Eso para empezar, ¿no? Ujú. Y para seguir, no sé cómo está aquí la situación porque está medio tricky. El suegro lo apoya. Ah, Ajá, el suegro sí cree que él es inocente. Entonces el suegro tiene ahí un apoyo con él. Él también está medio tricky porque en un principio el suegro era algo del MP, ¿sí? Entonces hay como conflicto de intereses en esa situación. sí. No se ha esclarecido bien el asunto, el motivo ni nada, pero el hombre ya salió, ya está libre. Y puso Wow. la casa en venta, te digo que a partir del año 2019. Alguien me comentó apenas que por fin creo que ya se vendió, ¿sí? La casa que yo quería, imagínate, No, hombre, traía ahí algo no, bien no, cargado, no, qué pero bueno que esto tiene no. mucha relación con el episodio que tuvimos con Katie Iglesias. Y te voy a contar por qué. Porque resulta que Katie, digo, en aquel episodio estuvimos contando que Katie se dedica a limpiar casas. Y a pesar de que ella no se siente una persona sensible, a veces le llegan como flashazos, ¿no? De, a ver, haz esto, ¿no? Sí, sí, sí. Le da una hipersensibilidad temporal y le están mandando un mensaje. Entonces, ella pasaba continuamente por esa casa también. Y dice que cada que pasaba, ella y la persona con la que viaja de repente, ya le habían puesto a la casa de la muertita. Ay, qué feo. Ajá, porque ella sentía que ahí había una persona que había muerto. O sea, ni siquiera sabía la historia, sino porque ella sentía que había alguien que ahí había fallecido y yo creo que en alguna ocasión la vio. Entonces, que esta ocasión, la última vez que sucedió esto, ella pasa por enfrente de la casa y esta vez en lugar de pasar del arco, se estaciona frente a la casa, porque sintió que la estaban llamando. Entonces, se estaciona frente a la casa y ella le abre con un portal de luz, con los métodos que ella utiliza, le abre un portal de luz a la muertita y le dice que vaya hacia la luz, que descanse por fin de lo que le pasó, ¿no? La mujer en cuestión se llama Rosa María, la fallecida, y supuestamente Katie le abrió el portal y dice que a partir de que ese momento que Katie sigue pasando, ya no la siente, o sea que para ella ya se fue, ya descansó por fin y ojalá que así sea. Sí. Sí, porque te imaginas estar, no sé, o sea, uno no sabe lo que hay después de la muerte, No, sí, no. pero ser un alma en pena debe de ser un castigo eterno que ¿quién te libera? O sea, ¿quién se va a tomar en ese caso si nadie en tu familia cree en esto, en este tema de energías y liberación? Te dejan ahí por siempre, Claro, porque nadie se entera. porque nadie se entera, Sí, claro. porque nadie le da la importancia de vida a que tu alma ahí A la está, otra parte, a la ¿no? otra O sea, no a la parte. física, sino a la otra parte. Exacto. Sí, sí, totalmente. O sea, y entonces digo, qué bueno que hay personas como Katie, ¿verdad? Que se dedican a este tipo de situaciones, porque también déjame te digo que pues son humanas, o sea, Claro. todavía tienen una parte de humanidad en el alma, o sea, a final de cuentas, aunque ya no estén físicamente, siguen siendo humanas en esa parte porque no han trascendido todavía el portal de luz y no están del otro lado. Pues Siguen vamos a pensar este plano. bonito y pensar que alguien por fin llegó a darle luz a Ay, esa sí, pobre ojalá, alma ojalá que sí, y que la Katie ayudó haya a hecho su cruzar. labor y que ella esté ahora en un mejor lugar, porque pues no se valdría, ¿no? Y digo, yo también he sabido, te voy a decir, que de repente que hay gente que le pasa esto y que fallece y su espíritu no descansa hasta que encuentra justicia. Ah, Sí, bueno. sí, ese ya es otro asunto, Eso ¿verdad? ya es otra. Eso ya es otro asunto. Pero bueno, esta historia, ¿qué te pareció? La verdad, creo que es muy impactante, sobre todo que, pues en la sociedad yucateca, que somos como muy, nos alarmamos cuando escuchamos esto. Sí, obviamente en el centro del país todo el tiempo escuchas como No, bueno. historias de terror, pero terribles, impactantes, muy, muy, muy feas. Pero cuando suceden en un lugar, pues chiquito como lo es Yucatán, Mérida, esto, sí, 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 la sociedad nos sacude, nos choquea, se nos ponen así como que ¿cómo puede estar pasando todo Claro. esto? Han sido dos casos que han conmocionado terriblemente a la sociedad yucateca. Claro que sí, había escuchado este caso, no tenía mucho conocimiento, la verdad, de,
de por qué se dio y todo. Ujú. Creo que en su momento escuché que el señor tenía muchas deudas y que era un señor que apostaba del Sí, también casino salió de... eso a relucir que tal vez tenía exacto, deudas de juego. deudas de juego, sí, eso recuerdo. Que él ya estuviera libre y todo, la verdad, pues yo pensé, a lo mejor pues no le pudieron comprobar absolutamente nada, pero sí a veces es desmotivante y desolador ver cómo a veces no se hace justicia, ¿sabes? O sea, Sí. no, el hombre no puede hacer justicia a veces. A mano humana no, Y a pero veces yo no. creo que en algún momento el karma en la vida Sí, te te cobra llega, todo. te cobra todo. Sí, te cobra Sí, todo. sí, sí. Bueno, y ahí sería otro tema que después platicaremos, qué pasa con esas personas que no entienden en esta vida y se portan tan mal, ¿sí? Porque hay gente que te explica qué pasa con esas almas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero pues así, estuvo bien conmocionante y sobre todo la situación, ¿no? O sea, cómo se fue dando hasta que me enteré del completo chisme, ¿sí? Del asuntito. Sí, sí, está cañón. ¿Traes otra historia? Exactamente. En este momento Yo te voy a no contar tengo una otra. historia, o sea, quise traer a colación una historia, pero pues no me dieron permiso de contarla todavía, Ah. entonces tal vez más adelante. Bueno, yo te voy a contar otra historia ahorita que pasó en la familia de mi esposo. No, no, pues familia política, ¿no? Es un tema que se habla muchísimo en la familia política y que, pues, de repente hasta es como ya chocante, o sea, de tanto que se llega a sacar a relucir, ¿no? Como que no, es que el tío y el tío y el tío. Bueno, ahí te va. Resulta que mi esposo tiene un tío ya fallecido, que en paz descanse, el tío Genaro, que la verdad yo lo conocía al señor y una persona bastante amable, ¿eh? O sea, hasta eso. O sea, la verdad, bastante amable. Tú no te imaginarías el nivel de drama que tuvo en su vida. O sea, no te lo imaginarías, porque una persona trabajadora de campo, que dedicada a sus terrenos, medio fantasioso, porque era muy fantasioso, eso sí, ¿no? Sí, sí, muy fantasioso en sus cosas que decía que de repente que tenía avestruces y que el huevo del avestruz y no, bueno, un día salió un león y unas fantasías que se aventaban O que sea, no estaba sí, muy sí, como, o normal. sea, fantasioso el hombre, pero buena persona. Sí, la verdad es que nunca nos trató mal, porque yo sí conviví bastante con el hombre. En ese momento mi marido le hizo a mi suegra una casa en un lugar en, casi pegado con el estado de Guerrero, Ujú, ¿sí? Que se llama El Despoblado. Es un lugar bien pequeñito, de verdad creo que ni en el mapa aparece. Yo siempre he dicho eso, obvio debe estar en el mapa, ¿no? En algún lado tiene que aparecer, ujú. pero sí está lejos, está de Toluca, está a 2 horas por el rumbo de Ixtapan de la Sal. Ok. Entonces, después de Ixtapan de la Sal, todavía tienes que seguir avanzando y es zona caliente. Y se puso súper caliente toda esa zona. Caliente en el sentido de que, bueno, pues se llenó de violencia y narcos y mil cosas porque pues son zonas remotas donde no llega pues tanta gente, ¿no? Entonces ahí vivía el tío Genaro. El tío Genaro vivía allá, en ese pueblito, Ujú. porque su mamá le dejó ahí una casa, ¿sí? Con terrenos y con tierras. Entonces él le dio a mi suegra un pedazo de terreno y ahí mi marido le hizo una casa y era como una casa de descanso. Y te voy a decir que el lugar está bien bonito porque estás rodeado de vegetación, de naturaleza, o sea, ves las estrellas de verdad hasta cómo brincan una con otra. Ay, Está qué bonito. súper bonito el lugar. La verdad que sí. Lástima que se haya puesto tan feo estos últimos años, pero íbamos real a descansar porque ni señal había de teléfono. Sí, Eso entonces, sí es esto del narco, ¿no? ahora Cómo sí, echan a sí perder fue, lugares tan sí, no, bonitos. fueron metiéndose como, bueno, en fin. En fin, bueno, la historia viene así. El tío estuvo casado con varias mujeres, porque déjame te digo que el tío fue un coqueto. Con varias mujeres, Bueno, sí, ok. es que su primera esposa, según yo supe, fue la hija, no, la hermana de un sacerdote. Ah, Su ok. primera esposa. ¿Y qué pasó con Y él? falleció ella dando a luz, Ah, ¿sí? ok. Entonces, pues, Enviudó. enviudó. Y de ahí se volvió a casar. No sé quién fue la segunda esposa o si esta que te voy a contar fue la segunda esposa, no tengo la menor idea, pero sí sé que tuvo muchos hijos, el tío, ¿sí? Ok. Entonces, resulta que él estaba casado con esta mujer, ¿sí? Que no la quería nadie en la familia porque al parecer la señora era como muy canija y pues sí, sí no se habla muy bien de ella, de hecho. Pues el tío se dedicaba a trabajar en los transportes. Ok. Entonces él era camionero, digamos, ¿no? Iba, venía y trabajó mucho tiempo unos autobuses muy famosos allá en Toluca que viajaban de los pueblitos hacia la capital, que es Sí. Toluca. Entonces él estuvo muchos años con ellos, con los Flecha Roja, y trabajaba y todo el tío. Con esta señora hace una familia con la que ya tiene hijas y mayores, ya grandes, casaderas ya, todo. Pero el tío dudaba de la fidelidad de su mujer.
¿sí? En ese momento no había celulares. Estamos hablando que todavía todo era por teléfonos, de estos, todavía de los de dial. O sea, porque sí, Ok. de los de teléfonos antiguos, que para muchos ya no saben ni qué es, ¿no? Sí, Pero bueno, ese de los, que. sí, de los teléfonos de dial, donde todavía le tienes que marcar el numerito y darle la vueltita completa, bueno, ese tipo de teléfonos. Y esos teléfonos tenían un truquito, ¿sí? Si tú querías escuchar que estaba hablando alguien más. ¿Ok? Entonces tú levantabas la bocina, o sea, muy despacito tenías que levantar la bocina y al mismo tiempo apachurrar el botoncito, ¿sí? Para que no el botoncito no se levantara y ya Sí. podías escuchar que estaba hablando alguien más. Y eso fue Sí, lo yo que llegué a hizo. hacer Sí, eso. bueno, No con uno de dial, pero sí sí, con sí. el teléfono, pues, después de ese. Bueno, pues eso hizo el tío. Él hizo la finta de que se iba de su casa, no se fue, ajá, y se regresó. Cerró hasta la puerta, pero la cerró desde adentro, ¿ah? Y se quedó adentro de su casa. Entonces, él ya estando ahí adentro, oye que entra una llamada a su casa y dice, me acabo de salir y ya están llamando, pues, ¿qué onda? Entonces levanta el teléfono, así como te estoy diciendo, y empieza a escuchar O una sea, él a conversación. propósito planeó todo para Él a cachar propósito, a la sí, ya, esposa. porque él ya sabía que algo estaba sucediendo, no sabía qué, pero algo estaba sucediendo. Sabes que cuando te empieza a avisar la intuición o empiezas a ver como las señales, ¿no? Ya se daba cuenta de algo. Entonces se queda, hace la finta que se va, pero no se va, se queda, levanta el teléfono de esta manera y empieza a escuchar la conversación en el piso de arriba. Y resulta que la esposa estaba hablando con su amante porque se iba a ir con él de fin de semana a Acapulco. Porque como el tío se ausentaba por periodos, por su trabajo, pues ella era china libre, ¿no? Supuestamente de esto sabían las hijas. Ah, estaban Estaban enteradas. enteradas y estaban de acuerdo, aparte. No te sé decir bien, supongo que en algún momento el tío también ha de haber sido canijo, o sea, Sí, claro, ya me sabes, no imagino. sé, esas venganzas que de repente se agarran entre parejas y no sé qué decirte en ese sentido, pero porque pues no conozco ahí también tan profundo la historia. Pero pasa la situación de que el tío escucha esa conversación y bueno, pues se encabrona. Escuché la conversación así Ajá. de que ya se están Así de poniendo de que ya se están acuerdo, poniendo de hora, acuerdo y día. hasta en mis propios hijas saben y yo aquí soy tu menso, no, ahorita nos Hirvió en arreglamos. coraje. Entonces, él empieza a alterarse, ¿no? Dadas las circunstancias. La mujer escucha que él está ahí, baja, porque ella estaba en el segundo piso, baja, echa la flecha de ¿qué onda? Que no sé qué, y en lugar de, pues, con así de, oye, no, no sé, arrepentimiento, ¿no? No, se pone muy brava La también, mujer ya la se mujer descara. ya se descara, se empiezan a discutir, esto me lo, digo, hay varias versiones, pero la que yo creo que es la correcta es esta, empiezan a alegar sobre esto, a decirse dimes y diretes, y resulta que la señora toma un cuchillo, ¿sí? Para atacar al tío, el tío se lo quita y se lo clava a ella. Entonces el tío Uf. ay, hasta sentí feo, le entierra el cuchillo a la señora y todavía la levanta con todo y el cuchillo para acabar y rematar bien, ¿no? Entonces ese asunto. Entonces él ve lo que hizo, arrastra a la señora a la alacena y la deja en la alacena. Al parecer la señora creo que cae boca abajo, ¿sí? Porque ahorita te voy a decir por qué es importante. Y el tío trata de escapar, ¿sí? Se va, trata de escapar a como de lugar. Para estas alturas, la señora estaba sola en su casa, ¿sí? Sí. Entonces, cuando llega su hija, porque poco después de que él se trata de dar a la fuga, y te voy a decir ahorita por qué se trata, se va, pero ya no está en la casa, llega la hija y la hija escucha lamentos, lamentos. Y entonces la hija piensa que su casa está embrujada en lugar de ir a revisar qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Y resulta que Se era su mamá, se asustó. asustó y era su mamá agonizando, ¿sí? Entonces ya no pudieron hacer nada por ella. O sea, no revisó No, y no la dejó revisó, la dejó agonizar. agonizar y la señora falleció. Sí. Entonces, el tío trata de escapar y aquí hay algo que no sé si es verdad o es creencia popular, que supuestamente si alguien mata a una persona y la persona al morir queda boca abajo, ¿sí? El que perpetró el hecho no puede huir. Todo se le va trabando y todos los caminos se le van cerrando para que no pueda huir. Ah, Y no, no sabía supuestamente eso. el tío trató y que trataba su coche se les compone, el taxi no lo agarraba, el camión se descompuso y así, una tras otra, no podía huir. Si no salía como del mismo lugar, hasta que alguien mueve el cuerpo y lo levanta y él puede terminar por huir a final de cuentas. Eso es lo que se dice. Ay, no sabía ese tip. Sí. No sabía, no sabía ese ese tip, dato. ese tip. Bueno, pues en esas circunstancias se dieron los hechos, él trata de escapar,
Por fin lo logra, escapa, se va para Cuernavaca, allí tenía familiares, se va para allá, pues yo creo que no les contó lo que había hecho, ¿verdad? Porque pues, o sea, no creo. Una de sus hijas se dice que con tal de agarrar a su papá, porque su papá se escapó por mucho tiempo, se casa con un general para que el general le ayude a agarrar a su papá. No, Y pues el efectivamente, coraje que sí, ¿no? traía Del la coraje hija. así entripado. Entonces lo empiezan a buscar por cielo, mar y tierra, lo encuentran por fin, ya después de Cuernavaca, se va para el despoblado, porque ya tenía ahí la casa de su mamá, se va para allá y no lograban agarrarlo. O sea, no lograban hasta que por fin se les da y lo agarran. Ya le dijeron, mejor salte por las buenas y ya vámonos, ¿no? Y entonces ya prácticamente se entrega y se lo llevan. Entonces, lo meten a la cárcel y el tío no cumplió ni los 11 años que se cumplió el señor Waffer Curi. Él tuvo un mejor abogado todavía y salió a los 2 años 2 de años, prisión, por Dios. O ¿sí? sea, eso es lo Después de que, esa situación. qué coraje. O sea, yo poniéndome en el lugar de la hija, si quiero justicia para mi madre y veo que no se le da y todo, pero pues como te comentaba, a veces el hombre no puede por su mano hacer justicia, ¿no? Pero en Sí. algún momento, ¿te imaginas lo que representa a nivel kármico? No, está cabrón. Que hayas matado a una persona, que hayas Sí, privado de la vida a a una una persona persona. que es como que lo más sagrado que Sí. existe, ¿no? La vida. Sí, aparte porque pues la vida te la da Dios y Claro, lo que decimos, ¿no? Los que somos creyentes, pues solamente Él te la puede quitar, Él dice, Él dicta solamente. la hora. No es Exacto. como que tú puedas decidir en qué momento dices, pues que ya no quiero que exista, ¿no? O sea, Claro, o sea, uno no puede no, pues decidir no. sobre la O sea, vida de otra y mira, persona. también vamos a hablar, si por ejemplo, antes la vida era tan salvaje, porque sí, antes de la vida era muy salvaje y se mataba a diestra y siniestra a la gente, pues para eso existieron las leyes. Exacto. Sí, porque para eso vinieron a nacer las leyes, para que tuviéramos una sociedad donde pudieras vivir más tranquilo, porque pues la gente vivía a salto de mata no sabiendo en qué momento se le iban a echar, ¿no? Y a lo Claro, mejor por cualquier cosa. Entonces, para eso existen las leyes, para dejar de meter relajo en la sociedad y que puedas vivir una vida un poco más tranquila y más en paz. Y esa es la manera en la que ha prosperado. Sí, no hay exactamente. otra manera en la que haya prosperado la sociedad más que esta. Más que esa, Ah, claro que cuando no hay justicia, pues uno todavía humano siente coraje y todo, y claro, intentas como que, pues a lo mejor terminas haciendo justicia por tu propia mano, que es cuando también ocurren crímenes brutales, ¿no? claro. Pero bueno, Sí, ¿no? Y mira, te voy a decir, o sea, por ejemplo, yo vi una vez en el Discovery Home and Health que, sí, creo que fue ahí, que hay una condición psicológica que se da cuando tú te sientes traicionado, cuando personas que sienten mucho, o sea, que son muy intensas, sí, ¿sí? Se ponen como loquitas y pueden perpetrar crímenes. Y claro. después ni se acuerdan de qué chingados hicieron, pero mientras ya lo hicieron y ya se echaron a alguien. Sí, 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 Y creo. es donde alegan la locura temporal y no sé qué, pero bueno, Es que ahora sí que, hay que entender que la mente puede ser sí, claro. muy frágil. Entonces, en algún punto, imagínate una persona que ha vivido maltrato por muchos años y vive conteniendo ese maltrato, de repente vive algún suceso que termina de derramar Sí, la claro. gotita que faltaba para que se derrame todo, ¿no? Entonces cruzas esa línea de fragilidad mental y de repente yo creo que si una persona Sí, puede puede, volverse loca. Sí. cualquier Yo, pues, persona. yo siempre he dicho, la verdad es que si tú te vas a meter en un asunto de pareja, aguas. Porque tú no sabes si uno de los dos se vuelve loco y ahí vas tú de por medio, ¿eh? O sea, Exacto, al al momento a lo momento, o sea, mejor no sabes, no mides bien, o no sea, crees mires. conocer a las personas, pero Ajá, pero no no sabes si en algún momento la persona se te pueda volver loca y ya valiste queso, ¿eh? O sea, la verdad es que hay que exactamente. pensarle muy bien para andarse metiendo Y en esto donde no lo es llaman. exacto en cuanto a crímenes pasionales, que son como que abundan demasiado, No ¿no? sé. Estos de Y ahora te voy a contar otro. Porque, bueno, en el chismecito sabroso, ahí cerca de donde yo vivía en Toluca, hubo un crimen que, híjole, que estuvo bien conmocionante, porque fue, digo, de donde yo vivía a donde estaba viviendo este asesino serial, porque fue un asesino serial, pues, ¿qué te diré? No hay más que 3 kilómetros, o sea, 4 kilómetros, no más. Sí, esto pasó en Villa Santín, en la ciudad de Toluca, que es por la zona del aeropuerto. Ajá. Y fue muy choqueante porque, pues, tú vives en una vecindad, o sea, en un lugar, vecindad, llámesele colonias, ¿no?, alrededor, donde, pues, se supone que la vida es anda tranquila, tranquila, pero lo que sí. te decía hace rato, o sea, tú no sabes si tu vecino es un asesino serial, pero que es la mejor persona de la Qué colonia, miedo. ¿sí? Y O así sea, son los y psicópatas, así son, no tienes la menor idea. agradables, Uy, sí, sí, no, todo. súper buena onda, porque ahí hay otro ahorita, bueno, pero ahorita primero este.
Es que hay varios. En Toluca sí se puso la cosa medio intensa Hay que y hacer en el, otro en el capítulo Estado de para México no se puso bien extendernos intenso. tanto. Bueno, este muchacho, porque era un muchacho, el muchacho se llama Oscar García Guzmán, ¿sí? Era estudiante del Unitec, ¿sí? De la escuela Unitec, y me causa así como, ay Diosito, porque ahí estudiaba mi güero, ¿no? Y Ah, entonces ok. fueron unos años donde el güerito había salido de Pachuca, porque ya no se quería quedar allá en Pachuca, y yo le dije, si no consigues escuela, te me regresas a Pachuca, y resulta que consiguió en la Unitec, ¿no? Y entonces estaba estudiando en la Unitec, y más o menos son los mismos años para cuando suceden estas situaciones que él estaba por allá. Entonces no sé si en algún momento hasta se lo topó, lo vio, Seguramente. ¿no? Y tú así de Santo Cristo, pues al lado de quién vivimos. O sea, está cabrón. Sí. Bueno, pues resulta que a este hombre lo agarran por su última víctima, ¿sí? La muchacha se llamaba Jessica Jaramillo Orihuela. Ella estudiaba en la Unitec y él la había estado acosando y acosando y acosando y ella le tenía mucho miedo. ¿De cuántos años A era? este hombre, la muchachita tenía creo que 23. Y él, 20, igual. 20 algo, sí, no me sé bien pero ahorita te digo, aquí O tengo sea, eran estudiantes. eran estudiantes, sí. Y este cuate, ahí donde él vivía, en Villa Santín, le encontraron en el terreno enterrados 2 cuerpos, Uf, ya para ¿sí? cuando se dieron cuenta 2 ya cuerpos, tenía más la varios. muchacha que la mató ahí adentro y la dejó ahí en el baño, ¿sí? En el baño de la casa. La familia estuvo tratando de ubicar a la muchacha durante mucho tiempo. Las autoridades no daban con ella, no sabían dónde había quedado, no tenían como algún indicio de qué estaba pasando con ella. Pero la familia empieza a sospechar, dice, no, pues es que este cuate la acosaba, ¿cómo sabemos que ahora sí se la llevó, no? Y entonces la familia le dice a la fiscalía, pero la fiscalía pues no hace No, claro, caso, como necesita siempre. más. Necesitan ellos una orden de cateo, creo que se llama, Sí. para poder entrar a la propiedad, que, híjole, yo creo que si hubiera sido mi hija, yo no me la aguanto, no espero la orden de cateo y me meto, ¿sí? Me vale, o sea, me meto, después veo cómo arreglo, a ver qué hago, porque esperaron. Y la familia esperó, inclusive hay una activista en pro de los derechos de las mujeres que ayudó a la familia, que de apellido, bueno, ella se hace llamar, déjame te digo, bueno, se puso un apellido Guerrero, ¿sí? Y es activista en pro de los derechos humanos. Bueno, ella se pone en contacto con la familia porque ella vive también por la zona. Y cuando se entera que todo el mundo anda buscando a la muchacha y que dudan de que este hombre haya sido el perpetrador, va y se une a la familia, van juntos a la casa, porque inclusive dan con dónde vive, van a la casa, pero la familia. La Sí, familia. la familia, fueron los primeros que empiezan a actuar. Entonces están ellos esperando y ellos creen que en algún momento inclusive la ven adentro. Sí, creen que la ven inclusive adentro en algún momento. Para cuando la fiscalía ya les da las armas para poder entrar, o sea, esa orden, la encuentran pero muerta. Ay, no. Ya la encuentran muerta. Entonces imagínate la desesperación de la familia. Pero eso no fue todo. Como dejaron pasar varios días, este hombre escapó. Se fue. O sea, él no estaba. Podían haber Él no había entrado, entrado, él ya había revisar. salido. O sea, él ya había salido de ahí porque se dio cuenta que ya lo estaban O sea, no, la persiguiendo. justicia tarda un montón en hacer Así es. mucho Entonces sale protocolo. A este ver. hombre, sale y se esconde y todavía se burla de todos. El monstruo de Toluca le pusieron por apodo. Y todavía se burla de todos. Porque él en su casa tenía animalitos, tenía creo que un gato y 2 perros. Y él estaba preocupado por sus animales y decía que los animales eran mucho mejor que la especie humana. O sea, que la especie humana, ¿para qué servía, no? Que realmente él solamente preocupaba por sus animales porque él odiaba a las mujeres. Un tema así Súper trastornado súper el hombre. trastornado el hombre, inclusive esta chica guerrera dice que él piensa que hasta alucinaciones tenía, ¿no? Porque odiaba a la mujer a un grado de verdad que no se puede creer. Entonces termina con la vida de estas personas, pero él se mofa de todos y se mantiene en contacto por Facebook y de repente le manda hasta mensajes a la fiscalía y dice, no, bueno, yo ya me mantuve tanto tiempo en la misma dirección Escondido. de correo, no, de correo, o sea, Ah, ¿no? Que ya me hubieran encontrado, o sea, de verdad que son bien tontos, o sea, ya hubieran pensado siquiera cómo atraparme, o sea, no tienen ni siquiera indicios de ¿qué? investigación criminal, burlándose de Así ellos. de Así de descarado. descarado. No, sí, Y qué luego, enfermo. por eso fue así tan llamativo el caso y así hasta pues de darte impotencia, ¿no? Como que Que, lo gozó ajá, además, como ¿no? impotencia, dices, bueno, ¿qué onda? Bueno, esta chava guerrera, tratando de ayudar, le manda un mensaje por Facebook y le dice cosas para que él le conteste. Entonces él le contesta porque se engancha con ella y ella es la que mantiene comunicación con él porque no lo agarraron hasta un año después.
¿sí? Entonces ella durante todo ese tiempo mantenía comunicación con él para ver si lograban avanzar y ahí fue donde le confesó que no solo había matado a 3 personas, que él ya había matado a 6, ¿sí? Que había matado a otras Pero chavas, puras mujeres. un hombre, su papá, ¿sí? Mató a su Ah, papá y todas las demás, puras mujeres, ¿sí? Pero que wow. le contó con lujo de detalles uno de los asesinatos que hizo. Sí, que no fue de los primeros. Y dice que el nivel de violencia que expresa este tipo, bueno, imperdonable, imperdonable, que la dejó de verdad a ella a tomar terapia porque estaba tan duro la carga emocional que pudo ella sentir sobre esta situación, que de verdad a ella también la podía haber trastornado, Qué ¿no? horrible, Entonces, qué una situación horrible. terrible. Bueno, pasa un año y por fin lo agarran. Lo agarran en pleno centro de la Ciudad de México con ayuda de ella, porque ella se mantenía en contacto con él y fue la que les dio, fue dando las indicaciones sobre dónde podrían agarrarlo. Y por fin lo terminan por capturar. Él entra a la cárcel. Ah, porque este hombre todavía le decía, él no tenía contacto con su mamá tampoco, pues al papá se lo echan, ¿no? Y con la mamá tampoco tenía Ah, seguro contacto. la odiaba también. De La ahí odiaba, sí nace la eso. odiaba. Y le dijo a ella, oye, mándame foto de mis animales. Y entonces ella le tenía que mandar fotos de sus animales para seguir en contacto y que no perdieran el contacto, ¿no? Y que él sintiera que de alguna manera estaba como de su lado, ¿no? Ya. Para que no, la policía pudiera tener como más O sea, forma de gracias a ese agarrarlo. activista lo logran Gracias a ella, ¿sí? agarrar. De lo contrario, yo creo que no hubieran podido agarrarlo, porque de Qué verdad, fuerte caso. no, no, Lo no, voy a investigar. ¿El caso de qué? del monstruo de Ay, de Toluca se Toluca. llama. Ay, luego, la verdad, me da mucho dolor de panza ese Ay, tipo de sí. casos de psicópatas. Me dan Ella una se llama Frida sensación. Guerrera, bueno, es la activista se hace llamar así, Frida Guerrera es como su nombre artístico, digamos, Frida ¿no? De Guerrera. activista, pero su Ah, nombre real es Verónica Villalbazo, wow. ¿sí? Y está, pues, muy choqueante, muy conmocionante. Este caso se dio casi al mismo tiempo que el monstruo de Catepec, que también está en el Estado de México, y que ese hombre actuaba en contubernio con su pareja. Locos. No sé si Todos escuchaste locos. de ese Sí, caso, sí, sí. ¿sí? Que mandaba a traer, que allí con contubernio con ella, capturaban chicas igual y para hacer de las suyas y que aparte creo que se las comía porque era caníbal. Ay, no, no, Sí, o no, sea, no una cosa, sabía. no, y Ay, luego no. salió otro, porque eso ya digo, los podemos desmenuzar si después si quieres, pero luego salió otro, que es por el que te digo que yo me quedé así, porque esos como quiera tú los ves en la calle y no te les acercas, o sea, los vas a ver así como todos psicópatas y santo Cristo, ¿no? Porque digo, el tipo el primero que estamos hablando, Óscar Guzmán, que fue el monstruo de Toluca, acosaba a las mujeres, Ok. las cazaba, hasta Sí, cierto sí, punto para sí. él era cacería hacerse con ellas, pero pues tú lo ves, te habla así y no te le quieres acercar, ¿no? O sea, te va a llevar a la fuerza. Los segundos, el monstruo de Catepec con su Con su pareja, pareja. ¿sí? Ella era la que como que las traía a vendedoras, estaban con Claro. vendedoras de no sé qué, las metía a la casa, Ella era quien creaba un vínculo de confianza ajá, para para podérselas poderlos llevar jalar a. y el hombre era el que actuaba, ¿no? Para perpetrar el hecho. Y el otro que te voy a decir es otro que también apareció y que me parece que también fue en Ecatepec, que este hombre ya era una persona de la tercera edad, tenía como 70 años, cuando descubrieron su desmadrito, ¿sí? Resulta que el señor había sido presidente de la colonia, el mejor vecino, el que salía a barrer la calle todos los días, ¿no? Ay, Sí, y aquí sí te voy a mentir, no sé bien, lo vamos a tener que hablar en otra segunda ocasión, cómo fue que dieron con él, ¿sí? Pero cuando le empiezan a chequear toda la casa y le empiezan a buscarle, no, 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 o sea, encuentran una de credenciales de lector de todas las mujeres que se había echado, pero una cosa qué horrible. horrible. Y tú dices, ¿cómo pasó desapercibido? ¿Sabes cómo pasa Tantos desapercibido? años. Porque aquí en México se pierde un chingo de gente y nadie nunca la encuentra. O sea, no es como aquí en Yucatán, que se pierde un niño y lo encuentran en la tarde, ¿sí? O saben dónde fue a dar y se lo devuelven a su familia. Por allá no, o sea, hay un chingo de gente perdida y nadie sabe dónde está y no los vuelves a encontrar a veces hasta en una fosa común, Y al rato se ¿sí? pierde Y otro se y pierde otro, otro y y es otro. una Entonces cosa, y ya. te voy a decir, en ese año, en el 2019, la cosa estuvo terrible en feminicidios y en extraviados. Mucha gente extraviada, mucho niño perdido, mucha señorita perdida. Ay, no. ¿Y cómo sabes? De ahí se agarran estos asesinos seriales, de que bueno, eso ya está pasando porque se los llevan para tráfico sexual. ¿Quién se va a dar cuenta que yo me los chingue? ¿Quién se va a Claro. dar cuenta que yo acabé con la vida de estas personas? ¿Sí? Ay, no, Hasta que me hombre. descubras de alguna manera. Entonces, este otro último hombre que te estoy diciendo dejó de delinquir por su edad. No, ya no tenía Ya no tenía fuerza. fuerzas para terminar con la vida de la gente, ¿verdad? Se le podía escapar una que otra y ahora sí, por ahí. Pero aparte, este sí se quedaba trofeos.
Coleccionaba trofeos. Y el otro, el monstruo de Catepec, vendía pedazos de la gente para santería y cosas de esas. Ay, imagínate. Qué horrible, qué horrible. No, te juro que estos temas me Sí, dan no, así como es una escalofrío. crapulencia, de verdad, lo peor de lo peor, lo más bajo de lo más bajo. Porque Terminando este episodio, voy a ver una película de comedia para tratar de olvidar un poco todo. no, sí, es que Te juro sí. que me dejan así Sí. como una nube de qué feo es el mundo, ¿no? Y te haces consciente de que el mundo a veces es un lugar muy hostil y feo. Y la verdad es que sí, en términos prácticos sí, pero precisamente nos toca a nosotros mejorar nuestro entorno. O sea, Así esperar, es. ahora sí que esperar en Dios, ¿verdad? Que no te pasen a ti estas cosas o que no seas motivo para que alguien te voltee a ver, pedirle a Dios siempre que seamos invisibles a los ojos del enemigo. Y el enemigo es aquel que te quiere hacer daño, ¿no? Exacto. Entonces siempre pedirle eso a Dios para nosotros y para nuestros hijos, a la entidad, no digo yo le pido a Dios, ¿verdad? Pero pues hay gente que Claro. tiene otras religiones y pues ahora sí que a lo que te haga sentido, ¿no? Pero pues siempre pedir por ese lado y tratar de ser las mejores personas que seamos para que vibres en esas circunstancias y no se te acerquen este tipo de situaciones. Porque sí Exactamente. está Sí, bien, sí. bien difícil, está bien difícil. Así es. A veces uno es triste cuando tú dices, no sé, si haces el bien, pues te va bien, pero a veces sabemos que no es así. Hay casos Sí, casos donde, como estos que, pues, ¿quién se La muchacha, por ejemplo, la esposa de Waffer. ¿Qué? Estaba que hasta embarazada, estaba en su cama durmiendo. O sí, a veces no sea, sabes por qué no sabe la ni por vida qué te murió. cruza por, No sí, tuvo ni la menor idea. Sí, exactamente. porque aparte de espaldas. ¿Cómo supiste quién fue? Y además tu pareja, o sea, qué Aparte. cosa tan triste. Bueno, pues eso nos puede dejar como que mucho, a mí me choquea mucho, mucho escuchar cuando son pasionales, cuando es tu propia pareja y así, porque es como, ¿cuántos años puedes estar viviendo con el enemigo, no? Y no darte cuenta, ¿no? O sea, Sí, es y muy aparte triste. entregas tu confianza porque esa es tu intimidad. Sí, O sea, estás esa parte de tu totalmente intimidad vulnerable. es algo vulnerable en ti. Sí, yo creo Así que es la es. parte más vulnerable, tu dormitorio. O sea, es ahí donde te entregas hacia los brazos de Morfeo y dices, bueno, aquí ya duermo en Exacto. paz. Y no puedes, Qué y no es así, terrible. no, cállate. Pues esperemos que, bueno, el objetivo también de este, además del entretenimiento y contarles un poco, pues es dar como que siempre esa recomendación de crecimiento personal, porque Sí, todo lo podemos relacionar con nuestro propio crecimiento personal, ¿no? O sea, saber en dónde ponemos los ojos, dónde ponemos la energía, em, tener cuidado de nuestras amistades, con quién nos relacionamos. Y claro. de esa manera, si estás como que más despierto en el mundo, puedes identificar muchas cosas, ¿no? Sí, Que cuando no estás mirando, cuando no quieres ver algo, ¿no? claro. O sea, a veces hay que prestarle mucha atención, como decía Kate, a nuestro estómago, ¿no? A saber quién sí nos late, Tu quién no, intuición, qué persona sí, con la que te estás relacionando dices que algo no, por sí. aquí no me cuadra, no. Hay que hacerle caso muchas veces a nuestra intuición porque es la que nos va a salvar de muchos Y la peligros. verdad que sí, porque a veces por la pena no le haces caso a tu intuición, te gana la pena y luego suceden unas cosas que ya por algo te estaban avisando. Pero bueno, Exactamente. si les gustó este episodio, por favor suscríbanse. Ya saben que somos como disco rayado, ¿verdad? Pero es la Sí, 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 verdad. por Tenemos favor. mucho tráfico de gente que nos ve, pero que no está suscrita y nos ayudan mucho dándonos un like, suscribiéndose y sobre todo compartiendo si esto les ha gustado. A lo Así mejor hay es. otra persona a la que le pueda gustar también, ¿verdad? Si cada uno de los que ya están suscritos nos hace favor de compartirnos entre sus contactos, vamos a llegar a crecer más esta comunidad de anormales. Así es. Entonces, estamos aquí a su disposición como siempre. Ya saben que tenemos nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, Instagram. Spotify. Las redes principales donde pueden escuchar los capítulos largos son Spotify y YouTube. ¿Sí? Exactamente. Y donde pueden ver los clips de avances de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? O videos que nos gusta compartir acerca de nuestras mascotas, cosas que nos suceden, un poco más del día a día. Tenemos Facebook, Facebook Instagram y TikTok. y TikTok, Sí, ¿sí? Y shorts de YouTube. Entonces ya estamos en todo. Nos hemos metido a todo. Entonces, exactamente. bueno, pues ya vieron, síganos compartiendo, ya saben, si les ha gustado, como volví a repetir, como me encanta repetir, ay, denos like.
por favor. Y suscríbanse. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse, Agarran a sus píquenle. papás y suscríbanlos en su teléfono. Sí, como dijo Gaby la otra vez, no me parece nada descabellado. Sí, en una fiesta familiar suscriban a las personas. Vamos a hacer un concurso, a ver cuántos se suscriben, ¿no? Exacto. Bueno, Muy pues así bien. estamos. Eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Algo más que quieras decirme, querida Gaby? Pues que no se pierdan los episodios. Escuchen muy atentamente los episodios que han salido, los anteriores a este, son muy buenos. Y bueno, pues una bienvenida a los nuevos. Y vienen muchos suscriptores. episodios nuevos, porque vienen muchas entrevistas también que van a estar bien interesantes. Temas que no se tocan, pero que cuando los empiezas a tratar te hacen sentido Exacto. y a lo mejor te Sí, pueden sí. venir a mejorar la vida. Entonces, Sí. creo que ahí estamos Siempre poniendo hay nuestro- algo que descubrir. Claro, Aunque y tú siempre creas estamos que ahí poniendo el granito de es un arena. tema trivial o es un tema Claro. que no se identifican absolutamente con tu vida o contigo, siempre hay algo. Oigan, siempre hay algo que y si descubrir. sienten que cuando están escuchando el episodio nos quieren contestar, mándenos un mensaje. Exacto. Sí, Sí, escríbanos sí, en sí. redes, lo que quieran, escríbanos, de verdad. Cualquier opinión. Siempre estamos contestando los mensajes y contestamos muy rápido. Entonces, digo, no es que recibamos los 3,000, que sería, súper guau, ¿no? Pero escríbanos, si sienten que, oye, nos quieren contestar cuando estamos hablando de algo, escríbanos que nos iban a contestar en nuestras redes, en la red que gusten, les vamos a contestar. Así, como recomendación, mujeres, sigan su intuición. Esa Por favor, no falla. por favor, no falla. ¿sí? Bueno. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye.